de que hablemos un poco sobre la historia y el origen del reciclaje y el reciclado. En la prehistoria, los primeros humanos hacían reciclaje de las cosas que utilizaban, como por ejemplo los huesos y las piedras los utilizaban para generar utensilios de uso cotidiano, como también armas, ya sea flechas, lanzas, cuchillos, todo lo que fuera necesario para poder cazar. Y también utilizaban las pieles de estos animales que cazaban para poder confeccionar ropa y abrigo. Después, el concepto de reciclaje, como lo conocemos hoy en día, se crea en Japón. En el 1031, en Japón se empieza a utilizar el papel reciclado. Se empieza a reciclar papel. Antes de esto, el papel se hacía con diferentes plantas, ya sea cáñamo, el gambi y la mora, que eran como los que más se utilizaban para hacer papel. Pero en el 1031 empiezan a reciclar papel. Empiezan a estar bueno, ya hay como después más adelante datos de que en China ya se utilizaba el papel reciclado, pero en Japón surgen las primeras tiendas de papel reciclado. Lo único que se vendía en estas tiendas era papel reciclado. Las tiendas se llamaban kamiya y el papel que se vendía ahí se llamaba kamiya gami, que literalmente significa papel de tienda de papel. Ese es su significado y era lo único que vendían. Como estos papeles ya tenían anteriormente diferentes tintas y pigmentos, la tonalidad que se conseguía era de un color gris. En la época victoriana, los ingleses fueron los primeros recicladores profesionales. Recogían todo lo que era el polvo y las cenizas de los incendios de las viviendas. Y después, también en 1850, calcularon que la cantidad de carbón utilizada por vivienda era de 11 toneladas a nivel anual. Entonces, con todo este polvo, cenizas que se iban recolectando, se utilizó mucho para la fabricación de ladrillos, ya que en esta época la ciudad creció muchísimo, se expandió un montón, entonces esta fábrica fue la que más se desarrolló y se empezó a utilizar las cenizas y el polvo. También en lo que es la industria alimentaria y agrícola se utilizaba mucho para fertilizar sus cultivos. También podríamos hablar un poco de que los atenienses fueron los primeros en crear los vertederos. Hicieron grandes pozos donde poder tirar la basura y estos tendrían que estar a 1 kilómetro de donde estaba la población. Pero el reciclaje, como lo conocemos hoy en día, asociado al medio ambiente y a la salud, no era lo más común, digamos, sino que el reciclaje se utilizaba por una manera de abaratar costos, de poder volver a reutilizar cosas que ya se habían utilizado, pero no se tenía en cuenta esto del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud. Era muy normal que se tirara basura en los ríos. En el East River de Nueva York hasta 1872 se tiró basura. Después ya se prohibió, digamos, pero era totalmente normal. Muchas de las epidemias que fueron surgiendo a lo largo de la historia, digamos, como la gripe, por decirlo, son a causa de los vertederos, de la cantidad de basura, del poco reciclaje que se utilizaba y de que no se tenía en cuenta ningún tipo de higiene. La higiene era totalmente insalubre, entonces esto hacía que la gente enfermara muchísimo más. Después, ya en los años 60, fue cuando empezaron a surgir los primeros movimientos ecologistas y se empieza a tener en cuenta el reciclaje como una forma de poder cuidar nuestro medio ambiente y de poder cuidar nuestra salud. Entonces se empiezan a ver muchísimas más plantas de reciclaje, se empieza a tener en cuenta también esto de consumir menos plástico, de dónde tirar la basura, de poder separar la basura. Después, en 1970 se crea el Día Internacional de la Tierra, donde se fomenta muchísimo esto, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud de las personas. Y bueno, más allá de que desde esa época hasta el día de hoy han cambiado muchísimas cosas con el tema del reciclaje, del cuidado ambiental y todo, todavía es muy poco lo que se llega a la conciencia de las personas en la importancia, ¿no? de no solo de reciclar, sino también de cuidar las cosas que consumimos, que podemos utilizar muchísimo menos plástico, ya sea utilizando bolsas de tela en vez de bolsas de plástico, llevando nuestros propios frascos a las dietéticas para que ahí nos pongan nuestro producto y no utilizar bolsas de plástico.
fijarnos de comprar productos que vengan en envase de vidrio o que sean reutilizables y no envases de plástico que sean totalmente descartables. Lo mismo con el papel, podemos comprar papel reciclado en vez de comprar papel que esté recién hecho de un árbol. Hay como muchísimas formas, también podemos reciclar la basura, la podemos separar en orgánico e inorgánico, entonces lo que nosotros tiramos a la tierra, eso se vuelve a regenerar, vuelve a generar abono, y lo que no utilizamos en la tierra, luego se puede reciclar en las plantas recicladoras. Acá en Santa Rosa, La Pampa, hace muy poco se creó la planta recicladora donde se separan todas las cosas, vos podés tirar vidrios, electrodomésticos por otro lado, plástico por otro lado, se puede separar todo, digamos. Entonces es muy importante llegar a la conciencia de la gente para poder crear un medio ambiente mucho más sano para nosotros y para las futuras generaciones, y también para tener una mejor salud. Como el Club de Mentes utilizamos todo el tiempo el reciclaje, siempre estamos utilizando cosas que ya no usamos para crear obras de arte, se me ocurrió que podemos hacer una verdadera obra de arte con tapitas, con cartón, con lo que encuentre, digamos, para poder trabajar con las niñez en el parque. Ver qué niñez quieren, vengan, que jueguen y que peguemos juntos unas tapitas y hagamos una obra de arte. Así que bueno, les invito al taller para que veamos qué podemos hacer. Como hablamos del reciclado, quisiera contarles la historia de Edmundo Ramos, un ingeniero que en el 2008 regresó a la Argentina y, más allá de que había pensado retirarse, en un momento le vino a su cabeza una pregunta que fue: ¿qué hago de mi vida? ¿Miro televisión y tomo cerveza todo el día como Homero Simpson? ¿O decido aprovechar mi experiencia para crear algo útil para la humanidad? Y lo primero que le vino a la mente fue que casi toda la maquinaria en el mundo funciona a petróleo. Pero, ¿qué ocurriría cuando este no existiera? Edmundo, que hoy tiene 66 años y vive en Anizacate, un pueblo de Córdoba al sur de Altagracia, se lo puede ver por las calles conduciendo su Ford ranchera color gris. Una Ford muy extraña, ya que en su caja tiene un tanque cilíndrico con una tobera, un caño corrugado, el tubo de un matafuegos y una conexión hacia el carburador. Un auto totalmente loco y raro. Esta camioneta tan extraña funciona a basura. Y más allá de que este podría ser su secreto mejor guardado, él tiene publicado en las redes Auto a Basura, para quien quiera saberlo pueda acceder a los planos de su vehículo y construir su propio auto basura. Cuando comenzó con esta idea, lo primero que hizo fue googlear la frase auto basura y dice que no encontró absolutamente nada. Era como buscar cómo fabricar un ovni. La mayoría dice que eran biodigestadores que producen metano, que es un combustible, pero que necesitaba contenedores muy gigantes y que no servían para un auto. Y además había que esperar semanas en que se produjera el gas. Los únicos que él dice se anticiparon a él fueron los Simpson, en su episodio Apocalipsis, donde se muestra un vehículo que funciona con residuos. Desde el 2008 al 2018, Edmundo hizo un montón de fórmulas y tablas y armó y desarmó proyectos, pero no lograba alcanzar una velocidad máxima más allá de los 40 km por hora.
ya que el gas no le daba más potencia al motor. Esto lo desanimó un poco, ya que pensó que por ahí quizás podría servir más que nada para trabajos en el campo. Pero siguió con sus fórmulas y sus pruebas, y así fue como el 2 de octubre del 2019 logró salir a la calle y que su auto alcanzara los 100 km por hora. En enero del 2018 fue cuando armó su primer gasificador, que es, por decirlo de alguna manera, el corazón de su invento. Y para armar este primer gasificador utilizó bellotas de roble, ya que en Anisacate hay muchas y es basura. La gente las junta con su rastrillo, las mete en bolsas y las saca para el camión. Fue así como recorrió a los vecinos y le pidió que se le alcanzaran a él. Y en un momento llenó el tanque del gasificador con el carbón producto de las bellotas y a través de un agujero en la tobera encendió el fuego. Allí fue cuando bautizó el nuevo combustible como gasura, un gas hecho a partir de basura. Él pensó, si los autos funcionan con GNC, también lo pueden hacer con gasura. Explicar al detalle cómo funciona este sistema es un poco engorroso, pero basta con decir que no se trata de agarrar un tacho de basura y llenar el tanque, sino que a esa basura que utiliza el vehículo hay que carbonizarla primero. No es lo mismo usar papel que otros residuos más sólidos. Lo que se busca es que los residuos tengan una densidad. Si lleno el gasificador con papel, como mucho podría ser 3 kilómetros y se acabó. Con cáscara de maní se pueden hacer 30 kilómetros, con cáscara de nuez 50. Y siguió probando con cáscaras de banana, con cáscaras de naranja, con restos de poda de árboles. Pero todo esto hay que primero carbonizarlo antes de utilizarlo en el vehículo. Una vez que él tiene todos estos desechos carbonizados, los guarda en tachos bien cerrados para evitar que se humedezcan. Una vez que logró hacer funcionar su camioneta con gasura, tomó la decisión de emprender un viaje junto a su compañera Fabiola y decidió unir La Quiaca con Ushuaia, 5.000 kilómetros por la ruta 40. Lo primero que tuvo que pensar fue que su camioneta tenía autonomía de 50 kilómetros solamente, así que fue como así, inventó un carro para acoplar a su camioneta, donde ahí podía llevar 3 tambores de 200 litros llenos de carbón de basura.
Hoy, a pesar de que estoy vestida de amarillo, vamos a hablar del transparente, el cual no es un color, sino que las cosas transparentes pueden identificar la luz, cosas que otras cosas no pueden hacer. Hemos escuchado mucho hablar sobre la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando pasa a través de cosas transparentes? Se va mucho más despacio. Como por ejemplo, en el agua va a un 75% de su velocidad que si estuviera en el espacio libre. En los vidrios va al 69% de su velocidad y en los diamantes y las joyas va al 45% de su velocidad. Nosotros tenemos la capacidad de ver lo transparente, pero en realidad no estamos viendo el transparente porque tenga color, sino porque estamos viendo la velocidad de la luz y cómo la luz pasa a través de estos objetos. Entonces, cuando pasa a través de estos objetos genera una distorsión de la luz y eso permite que nosotros podamos ver estos objetos. Estamos acostumbrados a que el agua se pinta de color azul y que cuando vimos desde el espacio de la Tierra pudimos ver los océanos azules, pero sería rarísimo que el agua de la canilla salga de un color azul, ¿no? Esto es porque en realidad el agua es transparente, pero en cantidades muy grandes, al ser reflejada por la luz, genera una mezcla entre unos rojos y unos verdes que crea un pigmento azul a la vista, no porque el agua sea azul, sino que la vista lo ve de un color azul. ¿Y vos cuál es tu color favorito? Yo soy Reina Momo, esto es Club de Mentes y como siempre quería invitarles a que se me ven en la calle, que vengan, que participen, que jueguen con nosotros, que vean si estoy pintando, pinten con nosotros. Si estamos repartiendo algo, también pueden venir y pedir. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en el próximo capítulo.